Bueno, profesor, este es el experimento número 4. Estaremos hablando del compressible flow en nozzles y estaremos hablando un poco sobre la teoría y también sobre los resultados obtenidos con los valores que fueron previstos. Nosotros somos el grupo 2, que está compuesto por mí, Jaime Pérez, Bian Molinari, Gabriel Rodríguez, Ricardo Berríos y Roberto Camacho. Esto es un pequeño outline de la presentación, que vamos a tener una introducción, los objetivos, un poco de la teoría y la explicación del experimento, el procedimiento, un poco de la explicación de cómo hacer el experimento como tal, los resultados y los cálculos con sus gráficas respectivas, la demostración de cómo se ejecuta el experimento, los resultados del experimento, la discusión, la conclusión, las recomendaciones y las referencias de lo que utilizamos para completar este experimento como tal. Bueno, este experimento tiene como objetivo que nosotros como estudiantes podamos caracterizar el comportamiento de un flujo compresible en diferentes tipos de nozzles. Bueno, un poco de la introducción. Todos los jet engines como tal utilizan estos nozzles. Esto se debe a que los jet engines, como tal, las turbinas que tienen, no solo generan el empuje, sino que también este se genera gracias a los nozzles. Los nozzles tienen una forma específica para que el fluido pase a través de ella y la presión aumente o disminuye de alta a baja o viceversa. Estas se diseñan teniendo en cuenta, depende de la aplicación, pues que van a tener. Existen tres tipos diferentes que se pueden caracterizar por convergentes, divergentes y divergentes convergentes. Cada uno de ellos tiene una función diferente dependiendo de lo que tenga que completar, que por ejemplo la convergente reduce su área de una sección transversal de un diámetro ancho a uno más pequeño en la dirección del tubo y el desacoplado del convergente. Mientras tanto que el convergente como tal es de un diámetro pequeño a un diámetro más grande. Y también tenemos unidades, este, disculpa, que son convergentes divergentes que conectan las dos con una primera región de sección transversal que se contrae hasta el throat y luego se expande. Estas convergencias divergencias se utilizan para conseguir flujos supersónicos. Y la unidad de distribución de presión Hilton permite estudiar el flujo isentrópico en estos distintos tipos de nozzles. El theoretical background. Los nozzles son componentes vitales en jet engines, cohetes, eyectores e inyectores. Y pues prácticamente un nozzle, en palabras sencillas, se puede definir como un conducto que tiene una forma en específica, una forma adecuada, en el que el fluido puede utilizarse para acelerar o desacelerar, depende de, pues, el uso. Y en este caso, pues, si lo vemos como un ejemplo, pues aceleraría cuando se expande esa presión de alta a baja y pues como tal, en este experimento, pues se estudia el comportamiento de un flujo compresible a través de, como tal, pues un nozzle. Y como podemos observar en la imagen, pues tenemos cómo se ve el nozzle, que tenemos el área del inlet por donde entra, el compresor, el burner y el turbine como tal, que es por donde entonces sale. Siguiendo en el tema de la teoría, el número de Mach es un parámetro adimensional que mide la compresibilidad del, del fluido, del flujo de fluido. Se define como la razón de la velocidad del fluido con la velocidad del sonido en el fluido, que se utiliza para caracterizar el comportamiento del fluido. El número de Mach el número de Mach menor que uno es subsónico. Uno si el flujo es sónico y mayor de uno si es supersónico. Y se determina de la siguiente forma: m igual a v sobre a. Aquí tenemos entonces las ecuaciones de Nozzle. Ahora hablaremos de choked flow. Cuando un fluido pasa por una vía y tiene un área cross-seccional de flow que varía con, con distancia axial, la conservación de masa se puede utilizar para relacionar los flow rates, los caudales, a diferentes secciones. Pero el, el flujo de masa máximo en la vía se puede encontrar bajo la condición que se llama choke flow. Considera un nozzle convergente divergente. Cuando el fluido
Cuando el fluido pasa por el área convergente del nozzle, la velocidad aumenta hasta que el área cross-seccional del nozzle llega a su punto mínimo, que es el cuello, y ahí, dependiendo de las condiciones del inlet y el outlet, de entrada y salida, la velocidad máxima posible que puede alcanzar el fluido es la velocidad del sonido. Aquí tenemos los tres patrones de flujo: el subsónico, flow just choked y shocking nozzle. Flow subsónico es cuando la velocidad del fluido es menor que aquella del sonido. Flow just choked es una limitación donde el flujo de masa no aumenta con una caída de presión del ambiente. Y shocking nozzle es cuando la presión estática de la salida es menor que el back pressure, así que el flujo se debe comprimir para poder alcanzar ese back pressure. Las características del mass flow rate de un gas en la condición horcada. El pasaje debe tener una área cross-seccional reducida, convergente, hasta que pase por un área cross-seccional aumentando, divergente. En el área mínima del pasaje, el cuello, la velocidad del fluido va a ser la velocidad del sonido. En la porción convergente, la velocidad del fluido va a ser subsónica y en la versión divergente va a ser supersónica. El flujo de masa por el pasaje se determina por el área cross-seccional del cuello y las propiedades del fluido a la entrada. No se afecta por el valor P0 si la relación de presión crítica se mantiene en el cuello. Ahora, flujo isentrópico. El flujo isentrópico ocurre cuando el cambio de variables en el flujo es pequeño y gradual, como las del flujo ideal en el nozzle que se muestra en la figura. La generación de sonido es un proceso isentrópico y el flujo supersónico que ocurre cuando el flujo de área aumenta, el área de flujo aumenta, también es un proceso isentrópico. Flujo por el nodo convergente se suple por una cámara grande donde las condiciones de estancamiento se asumen. El flujo se produce por un vacuum pump y se controla por una válvula. El flujo isentrópico en un nozzle divergente convergente se induce por un vacuum pump, se controla por una válvula y las condiciones de estancamiento se asumen constantes. Bueno, al estar presentando el experimental procedure, primero sería para el nozzle A. Pues lo primero que sería este, este tipo como tal, convergente, un divergente de tipo diferente. La relación de presión de diseño es de 0.1. Dispone de 8 tomas de presión para medida. Tiene un diámetro de garganta de 2 milímetros y proporciona un área de garganta nominal de 3.142 milímetros a la 2. Se pueden ver aquí en la tabla. Está dividido en el tapping point, la exposición en milímetros, el nominal diámetro en milímetros y el área del truck area. Aquí pueden ver para el nozzle B que el nozzle es de tipo corto, de convergente, de divergente de tipo diferente. La relación de presión de diseño es de 0.25. Dispone de 5 tomas de presión para medida. Tiene un diámetro de garganta de 2 milímetros y proporciona un área de garganta nominal de 3.142 milímetros a la vez. Que pueden ver en la tabla también, que igual que para la fase de la nozzle A, está dividido en esas tomas. Para el nozzle C, el nozzle es un tipo de corto convergente divergente, tiene una relación de presión de diseño 0.25 y pone igual 5 tomas para medida, para medida, tiene un diámetro de garganta de 2 milímetros y una área de garganta nominal de 3.140 milímetros al lado. Básicamente es igual a las demás.
Para esta parte, pues sería la unidad de distribución de presión de nozzle Hilton F810, que utiliza un aire comprimido en un rango de 0 a 900 kilopascales, en un caldo atmosférico de 0 a 8 grados segundo. Contiene 10 manómetros. De, dos de ellos son para indicar la entrada y salida de presión. 8 restantes miden la presión en la boca de entrada y en el caudalímetro. Se dispone de dos termómetros para determinar la temperatura de entrada y salida del nozzle, y tiene dos válvulas, que las válvulas son de aguja para controlar la presión de entrada de aire y una válvula de compuerta para controlar la presión que sale de la boquilla. Bueno, aquí vamos a empezar a ver sobre los resultados y gráficas del experimento. Podemos ver que en la primera tabla vemos el Data for Choking Effect, que fueron la primera observación, que fue el nozzle C, el gauge inlet pressure, que fue medido en kilopascales, fue en 700, el outlet pressure, que P out, el out pressure, outlet, fue 300, el gauge of the throat, que fue 320, y el rotor reading, que fue el rotor meter. Podemos ver acá que en la tabla, la tabla de 4.3 es la constante de la presión constante del outlet para un nozzle C. Podemos ver que la temperatura del inlet siempre se mantuvo entre 23 y 22 grados. El outlet fue entre 21 y 22 grados. El water meter reading, que fue un variante de valores en la presión del inlet y la presión del outlet. Podemos ver que para la presión, el próximo choking effect, que ahora vamos a ver con el nozzle A, la primera observación, fueron las mismas. Acá podemos observar en la tabla 4.6 las presiones constantes, al igual que hicimos con en el otro nozzle. Vamos a ver la temperatura del inlet, la temperatura del outlet, la lectura del rotor meter, en la presión del inlet, la presión del outlet. Y podemos ver en la 4.8 la experience data for choking condition en las dos observaciones que fueron la A y la C, en el maximum flow air mass flow rate, en el absolute inlet pressure, absolute outlet pressure, y el experimental choking condition y el theoretical choking condition, que podemos ver que son resueltos ahí por los cálculos que utilizamos. En la tabla 4.7, aquí podemos ver los resultados de calculación.
En la tabla 4.9, la variación de Air Mass Flow Rate, Duration, PO por P sería P entrada por P salida por P entrada. Podemos ver que en el pressure de 700 kilopascales y en el inlet pressure la temperatura de 297.15 Kelvin. En la presión del outlet podemos ver que fueron 8 observaciones y en el overall pressure podemos ver acá el resultado de los cálculos de la 4.10, el Noise Variation Mass Flow Rate. Podemos ver que aquí la presión pues la vendemos 50 kilopascales, la temperatura es una temperatura constante de entre 23 a 22 grados, el inlet pressure son 700 y vemos que va disminuyendo de 100 en 100 hasta llegar a 8 observación, que bajó a ser un 50. El actual L mass flow rate, que podemos sacar sería el mass flow rate por la fórmula que fue calculada, el theoretical mass flow rate, que podemos verlo ahí, y aquí sería la gráfica del mass flow rate, que podemos ver que fue bastante lineal. La otra tabla que sería en la nozzle C, podemos ver que tomamos la misma presión, que fue 50 kilopascales. Podemos ver que la temperatura también fue aquí podemos ver los resultados de los cálculos de la tabla 4.11 del Pressure Profile Data en Nozzle A. Podemos ver que el inlet pressure fue 700 kPa y la temperatura sigue siendo la 297.15. Podemos ver que fueron 8 observaciones. El outlet pressure y el overall pressure ratio, podemos ver que el outlet pressure fue disminuyendo de la primera observación hacia la octava. En el overall podemos ver que también fue disminuyendo. Y acá podemos ver que las posiciones que fueron observadas, que empezamos en la 0.75, 1.5, 2.25. Pues como podemos ver, aquí se ven reflejados los resultados primordiales de nuestro experimento de nuestros nozzles. Aquí en la tabla 4.12 tenemos el perfil de presión para lo que es el nozzle B, que está desglosado en la presión del outlet, la presión overall y, claro está, nuestras posiciones que indican a diferentes perfiles de presión. Tomamos 8 tomas en donde podemos ver, se pueden apreciar que existe una consistencia sin importar la posición o la configuración del nozzle como tal. Estamos hablando de que empezamos con altas presiones, estamos hablando 650 kilopascales, y fuimos reduciendo y reduciendo hasta mantener un baseline de presiones constantes. Ahora,
Como siempre, en nuestras gráficas vemos reflejada de manera más tangible la data que en realidad estamos buscando. Y en ella se ve reflejada una serie de scatter points, como pueden ver, pero cada una de ellas lo que representa es uno de los diferentes perfiles con respecto a las diferentes configuraciones que tenemos disponibles. El más consistente de todos ellos, siendo nuestro dots en morado, si eso es que se puede determinar así, o el color medio violeta. Ella indica el perfil de velocidad más tipo arco, cosa de que es el más consistente desde su punto inicial a su punto final. Vemos al igual, si podemos comparar tanto data entabulada con gráfica, ¿verdad? De que tienden a querer darnos unas razones de presión relativamente altas al principio y van moderándose, como podrán imaginarse. Pero en algunas de ellas simplemente fluctúan, es decir, que pudiese ser que existiese un escape de tanto digámosle, gaps o sorbos de aire que existan en el fluido, como tienden a ser en toda tubería, y al ellas escaparse tras el free jet de nuestros nozzles, pues puede ser que exista una discrepancia de velocidades infinitesimas que ocasionen una discrepancia en la presión, en la relación de presión. Aquí podemos ver la información reflejada de nuestro nozzle C bajo las mismas categorizaciones y los mismos parámetros. Pero notamos, obviamente, que nuestra tabla gráfica refleja un grouping de tomas mucho más agudas que el previo nozzle. La diferencia primordial entre nozzles A, B y C, como ya podemos percatarnos, es su tamaño y su shape. En este caso, lo agudo es debido a el tamaño del mismo, cosa de que ocasiona un perfil de velocidad mucho más alto y por ende un perfil de presión, digámosle, inverso, pero eso sería referente y sería contundente con si es que el estado a la cual se encuentra el fluido del mismo. Porque ya sabemos que a esas altas velocidades surgen unos fenómenos de mecánica de fluidos que hay que tomar en consideración. Volviendo, en el caso, aquí en la gráfica del nozzle C, sus groupings están razonablemente agrupados. No obstante, existe una consistencia mucho más overall a través de todas las configuraciones versus el nozzle B, en donde en cada una de sus posiciones guarda mayor consistencia overall por cada una de las tomas, que sería el punto más interesante de este nozzle. No obstante, su overall pressure ratio va disminuyendo, como podemos ver, no de manera exponencial, sino efectivamente en proporciones muy razonables. No obstante de que las presiones respectivas de las posiciones se encuentran relativamente iguales en cada una de las tomas. En conclusión, con respecto a los 3 nozzles disponibles en este experimento, se pudo deducir sus características, sus comportamientos, gracias a los parámetros y las categorizaciones disponibles que nos ayudan a entenderlo de manera concisa. Lo más notable de este experimento es que en las bajas velocidades, es decir, tanto líquidas o gaseosas, nuestra densidad permanece constante en nuestro fluido y su precisión al aparentar no se pierde. No obstante, en los altos flow rates, cuando tomamos en consideración el efecto de compresibilidad,
Esto, al igual, cambia y lo denotamos como cambios en campo de cada uno de los flows de cada uno de los nozzles. Como he mencionado previamente, al haber discutido los diferentes nozzles, nos percatamos que su shape y sus tamaños pues determinan qué capacidades a la cual puede llegar cada uno de los nozzles, o más bien dicho, en qué comportamiento asume el sistema a través de cada uno de estos nozzles.